Yo soy Aristides Trillo, soy ingeniero civil del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas, especialista en gerencia de operaciones, director académico de Beneconsult 2410. Soy miembro de la Comisión de Movilidad Vial del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo, Venezuela, profesor de la Cátedra de Pavimentos de la Universidad de Carabobo y director de la Cámara de la Construcción del Estado Carabobo. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por acompañarme en la tarde de hoy. Bueno, para iniciar este seminario, pues quisiera un poco contextualizar el por qué pues, estamos hablando un poco de esto, ¿no? La vialidad, como ustedes saben, ha sido históricamente el eje central o una de los ejes centrales del desarrollo de la humanidad. Desde la época de los romanos, cuando pues descubrieron que las carreteras eran la vía para consolidar el imperio, hasta pasando por la revolución industrial y bueno, más recientemente hemos ido un poco especializando todo esto. En el año 2010, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento desarrolló un estudio denominado Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina, quizás uno de los estudios más interesantes en el área que se ha hecho de este lado del mundo. En ese estudio se concluyeron varias cosas interesantes, entre las que están, en América Latina se estudiaron 15 ciudades, 15 áreas metropolitanas, dentro de las cuales el 43% de los viajes se realizan en transporte colectivo. 9 de las 15 ciudades estudiadas predomina el transporte público, por ejemplo el caso de Bogotá, Caracas, Ciudad de México, Lima y Montevideo. Y cuando se distribuyen pues todos los viajes realizados en una ciudad, se demostró que en esas áreas metropolitanas, pues alrededor del 85% se realizan viajes por vehículo o viajes sobre ruedas. Todo esto ha venido, digamos, en los últimos años con un boom importante desde el punto de vista de lo que significa la ciudad. La ciudad vista desde la óptica del ciudadano, la ciudad vista desde la óptica del ingeniero, la ciudad vista desde la óptica del gobernante. Cohen en el 2013 planteó el esquema que les estoy mostrando, en el cual se ve ese círculo que tienen allá a la izquierda, no es otra cosa de que los elementos que conforman o que deben ser cuidados en la ciudad moderna. La ciudad moderna, para los países más desarrollados, estamos hablando de las Smart Cities, y para los países en vías de desarrollo las denominamos ciudades emergentes. Son conceptos interesantes, conceptos importantes, que tienen tras bambalinas pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura, y en el frente pues el ciudadano y su rol dentro de la ciudad. Bajo el concepto de la nueva ciudad, pues esencialmente gira en torno al ciudadano, y es allí donde tenemos que poner cuidado los ingenieros, o el ojo, los ingenieros viales o los proyectistas del área de vialidad. Hablemos un poquito del proyecto vial. Probablemente muchos de ustedes en alguna oportunidad pues han tenido la suerte de desarrollar un estudio de ruta, y generalmente cuando hacemos estos estudios, el primer objetivo o el objetivo básico es seleccionar las rutas que mejor se adapten a las necesidades del proyecto, y esto es precisamente un concepto bien genérico, un concepto de verdad que la mayoría de nosotros maneja. Sin embargo, eso tiene un aspecto fundamental, y es que esa selección pues debe cubrir las necesidades sobre las cuales se desarrolla el proyecto. La ingeniería, cuando pensábamos anteriormente, solo pensábamos en origen y destino, capacidad vial, entre otros. Hoy en día, pues vemos la vialidad desde otra óptica, desde la óptica del usuario, sus necesidades, el confort que requiere, el impacto que esta vialidad tiene en el desarrollo socioeconómico, entre otros aspectos. El estudio de ruta, y pues digamos que de una forma un poquito más específica, tiene algunos aspectos en los conceptos más modernos. Esos elementos definitorios, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente ha apoyado iniciativas que buscan modernizar o actualizar el entorno urbano. La tendencia es clara.
El automóvil debe ceder espacio a los ciudadanos. Aunque las autopistas parezcan imprescindibles para el tráfico vehicular, siempre hay alternativas mejores al alcance de la mano. Y esto es una frase que es lapidaria para el ingeniero vial. Sin embargo, viendo el vaso medio lleno, no es otra cosa que una exigencia en la transformación de los requerimientos de la ingeniería. Ya no podemos pasar las autopistas por donde sea, sin importar el ciudadano, sin importar el desenvolvimiento de la ciudad. Muchos países han optado por eliminar autopistas y convertirlas en espacios para el compartir de la familia, para el esparcimiento, entre otros. Y hacia allí van las nuevas tendencias. El estudio de ruta, pues bueno, tiene muchos elementos definitorios, entre los que están los estudios de demanda, el crecimiento futuro. El crecimiento futuro, fíjense que en este punto vale la pena destacar que no solamente estamos hablando del crecimiento de la autopista o el crecimiento vehicular, estamos hablando del crecimiento de la ciudad. Esa es la razón de ser de la vía. La poligonal de desarrollo urbano de las zonas afectadas, la pregunta es, ¿estamos afectando zonas urbanas? ¿Estamos afectando un parque nacional o estamos afectando una zona protegida? Teníamos que preguntarnos si la incorporación de la vialidad que estamos desarrollando va a ser una barrera no solo para el ciudadano, por ejemplo, sino para la fauna silvestre. Y en este sentido, pues otro elemento fundamental que debemos tomar en cuenta en el estudio de ruta es el catastro. Catastro como herramienta para establecer el uso y el valor de la tierra. La afectación ambiental, como ya les comenté, ustedes, los ingenieros viales, sabemos que la construcción de una autopista o de una carretera o de una vialidad en general, pues es una de las obras de la ingeniería que más afectación tiene sobre el entorno. Recuérdense que para poder hacer el movimiento de tierra, pues necesitamos materiales que vamos a extraer del medio ambiente, y eso ya de entrada es una afectación. Estudios hidrológicos, si vamos a atravesar un río, si hay cuencas aguas arriba de nuestro proyecto, si nuestro proyecto se va a convertir en una barrera entre el origen, en el tránsito de la escorrentía superficial. Todos esos aspectos van a ser importantes en la definición de la ruta. Los estudios geológicos, ¿cuántos proyectos de vialidad no hemos visto que han fallado prematuramente o no han podido cumplir su vida útil producto de que no se hicieron estudios geológicos adecuados y, pues bueno, tarde o temprano la vialidad falla? De estos casos, pues tenemos muchísimas historias. La interconexión con la red, no solo la interconexión con la red vial, sino la interconexión con la ciudad, con los entornos afectados, con las poblaciones. Y por sobre todas las cosas, en los estudios de ruta, el elemento fundamental es la experiencia. Yo siempre he creído, desde el punto de vista de la ingeniería, una de las etapas más complejas para el desarrollo de la ingeniería es precisamente las etapas tempranas del proyecto. La ingeniería básica, la ingeniería conceptual, son etapas donde hay poca información, donde estos elementos definitorios están muy difusos, donde esencialmente lo que se tiene es un plan, donde se tiene un objetivo a cumplir, pero probablemente no tenemos los estudios hidrológicos, no hemos hecho estudios geológicos a plenitud, y en este sentido la experiencia juega un papel fundamental. Más adelante en esta presentación veremos lo importante que va a ser el rol de la etapa preliminar en los proyectos de ingeniería en la vida útil del proyecto. Entonces, la ingeniería conceptual, la ingeniería básica y la ingeniería de detalles pasan a ser fundamentales. Tenemos que aprender a pasar por esas etapas. Es importante. Nosotros muchas veces, y dada la premura con la que se atacan los proyectos, la rapidez con la que se quieren hacer las obras, muchas veces pasamos del concepto a la construcción, sin pasar por la ingeniería de detalles, la ingeniería básica o la ingeniería de detalles, sin descartar realmente las alternativas. Los estudios de ruta y los estudios del trazado en las etapas tempranas son la piedra angular, la piedra fundacional de todo proyecto. Ahora, un aspecto fundamental dentro del desarrollo de los proyectos de ingeniería vial es lo que vamos a conocer como el ecosistema vial. El ecosistema vial no es otra cosa que el entorno en el cual se va a desenvolver nuestro proyecto. Ese entorno está asociado al clima, a la demanda vehicular, a los materiales, al impacto ambiental, el pavimento, la seguridad vial, la geotecnia, el impacto vial,
la hidrología de la zona, el tráfico, la topografía, la geología, un poco una vía, y aquí es donde viene la parte interesante de la ingeniería vial. Cualquier vialidad es una especie de pecera en la cual todas estas variables tienen que convivir en un equilibrio. No pudiéramos decir perfecto, porque realmente nada es perfecto, pero sí deben convivir en equilibrio. O sea, debemos hacer realidades que respeten al ciudadano, que respeten al ambiente, que respeten la naturaleza, pero que también logren el objetivo del desarrollo, de unir las ciudades, la infraestructura, como lo dije al principio de esta presentación, ha sido y seguirá siendo, quizás por muchos años más, el eje central o la vía por la cual se mueve el desarrollo. Ahora, cuando analizamos los proyectos de vialidad, tenemos que, o vamos a focalizar las cosas en tres aspectos fundamentales. Yo como ingeniero vial, pues ya en unos cuantos años de experiencia en todo esto, he visto que hay tres puntos focales en los cuales poner atención cuando estamos haciendo el diseño. Una vez que hemos establecido la ruta o las opciones de ruta, pues está la topografía. Más adelante vamos a hablar del procesamiento de los datos y lo que es básicamente el diseño geométrico, y finalmente el pavimento. Comencemos por la topografía en el desarrollo de proyectos viales en la actualidad. El concepto no ha cambiado significativamente en los últimos años. Siempre, cuando hablamos de topografía para proyectos de vialidad, pues tenemos que pensar en la magnitud del proyecto, tenemos que pensar en la capacidad que tenemos para procesar los datos y en la etapa de la ingeniería en la cual nos encontramos. Por ejemplo, proyectos en etapas tempranas de la ingeniería, es decir, en ingenierías básicas y conceptuales, pues probablemente pueden empezar a trabajar con estudios de referencia, cartografía nacional, más recientemente herramientas como Google Earth pudiera ser una alternativa para hacer estudios preliminares de ruta. En la medida que la ingeniería va avanzando, pues vamos haciéndonos más precisos en cuanto a la información disponible, la buscamos la que sea más actualizada, a la escala que nos convenga, pero hay un aspecto fundamental. El desarrollo de la ingeniería de la topografía o de la topografía para ingeniería vial ha tenido un salto significativo en los últimos años. Y el salto ha estado orientado a la cantidad de datos disponibles para el desarrollo de proyectos. Y parece mentira, pero muchas veces los ingenieros nos dejamos cegar por mucha información que en algunas oportunidades ni siquiera podemos procesar. Entonces, es importante entender ahora sí, de una manera bien importante, en qué etapa de la ingeniería nos encontramos y cuál es la magnitud del proyecto para poder saber cuáles son los datos o cuántos datos necesitamos. De esa manera va a haber un punto de convergencia o una zona de convergencia para nuestro proyecto, y es allí donde debemos ubicar. Durante la recolección de los datos, que ha sido en la historia, yo diría, de la topografía, quizás el eje central de la evolución, el eje central del desarrollo tecnológico, desde aquella época no muy lejana, por cierto, de la libreta de campo, hasta nuestros días, donde la libreta de campo dejó de ser libreta para convertirse en un pendrive o en una tarjeta colocada en una estación. Pues nosotros debemos considerar para la recolección de los datos topográficos la disponibilidad tecnológica, la precisión en la información que necesito, la accesibilidad a la zona de recolección de los datos, la vegetación, la velocidad en la cual requiero recolectar los datos, la permisología disponible, la seguridad. En términos globales, pues yo necesito ubicar mi proyecto, saber si, por ejemplo, yo voy a poder acceder físicamente al sitio de recolección de datos, zonas muy encumbradas, parques nacionales, zonas de alta vegetación, zonas selváticas, son espacios complejos para la recolección de datos topográficos. La precisión que requiero en el proyecto, esto depende de una manera significativa, eso está en función del nivel de la ingeniería en la cual se ubica nuestro proyecto. Proyectos en etapas tempranas quizás no requieren tanto nivel de precisión. Proyectos a nivel de ingeniería de detalles ya lo tenemos, ya requerimos más precisión.
Pero fíjense ustedes que hoy en día, y uno de los grandes problemas que tenemos en las salas técnicas de proyectos de vialidad, es que como está tan cerca la obtención de gran magnitud de datos y de información topográfica, pues acercamos a las etapas tempranas datos muy precisos e información topográfica muy completa, lo cual hace que en algunas oportunidades tomemos decisiones muy temprano sin evaluar todas las variables involucradas en el proyecto. La tecnología topográfica inició con los equipos terrestres y continuará por mucho tiempo contando con ellos. Hoy en día, pues, disponemos de las estaciones totales, dependemos de los teodolitos, dependemos de los equipos electrónicos, dependemos de equipos manejados a distancia, disponemos de la robótica para los equipos terrestres, pero todavía no hemos logrado que estos equipos trabajen del todo solos. Siempre se requiere el elemento humano. Vamos a conversar un poco de esto en unos minutos. Otro de los aspectos, otra de las opciones que tenemos en la actualidad es, por ejemplo, el LIDAR. Entró con mucho ímpetu en el mercado mundial de la recolección de datos topográficos. Es una tecnología sumamente eficiente, una tecnología interesantísima, que ofrece una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología, pues es esencialmente la multiplicidad de productos que nos ofrece. El LIDAR puede darnos proyectos o nos puede dar información de la superficie, incluyendo vegetación, edificaciones, pero también nos puede dar información del terreno, eliminando la vegetación, edificaciones, entre otras, con un nivel de precisión significativo. Uno de los aspectos interesantes del LIDAR es que la información de tierra o requerida desde el punto de vista de topografía terrestre es limitada y se reduce esencialmente a puntos de control, puntos de comprobación de la topografía. Y otro punto resaltante pues es la velocidad la velocidad y la cantidad de datos recabados. Una evolución en sí misma del LIDAR pasa a ser la aerofotogrametría, que tomó el nombre de la aerofotogrametría que teníamos que utilizamos hasta finales de los años 80, principios de los 90. Y esa aerofotogrametría es la aerofotogrametría que hacemos con drones. Como ustedes saben, el dron pues nace en la topografía primero como un medio recreativo, ¿no? Pero fue evolucionando a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día podemos, a través de un dron en muy poco tiempo y con bastante amplitud, obtener información topográfica, fotografía aérea, y podemos obtener información interesante. Algunas de las limitaciones de esta aerofotogrametría, por ejemplo, está en zonas con mucha vegetación, probablemente tiene una limitación importante, cosa que probablemente no tendríamos con el LIDAR. Sin embargo, es una tecnología que puede darnos una densidad de información significativa, hasta 60 puntos por metro cuadrado. Es una tecnología que puede utilizarse en muchos ámbitos de la ingeniería, no solamente en la parte topográfica. Y el detalle, quizás en el mediano plazo, el corto plazo, las regulaciones de los países pues puedan limitar un poco el uso. En muchos países del mundo pues hay limitaciones en cuanto a la altura, el radio en el cual vuela el dron, la permisología o la certificación que debe tener el operador. Sin embargo, todavía sigue siendo es una tecnología joven, pero sigue siendo una opción bien interesante. En resumen, la evolución ha venido de la mano de la velocidad en la recolección y procesamiento de los datos, sumado a la precisión de estos, la multiplicidad de productos y la adaptabilidad de la tecnología. En pocas palabras, lo que queremos es tecnologías que nos ofrezcan la información rápida, precisa, que nos ofrezcan varios productos, que nos permitan a nosotros además evaluar las opciones que tenemos. Vale la pena destacar que la topografía moderna, bien por la vía de la aerofotogrametría o por el LIDAR,
Es una herramienta interesante desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista hidrológico. Podemos hacer evaluación de cuencas, evaluaciones geológicas, el movimiento de masas, entre otros aspectos. Entonces, creo que la topografía ha dado definitivamente un salto significativo en los últimos años. Ese salto ha sido más robótica y menos factor humano. Cada vez tenemos menos personal trabajando en el área de topografía. No creo que en el corto plazo vayamos a dejar de tenerlos, sin embargo, ciertamente el camino parece ser la robótica en el área topográfica. Ahora, hablemos un poquito sobre el software como herramienta en el proyecto vial. Siempre que nos hemos sentado en nuestra computadora a desarrollar un proyecto de vialidad, hemos tenido que pensar un poco en qué es lo que yo necesito de este software. Entre otras cosas, por ejemplo, pensamos en la capacidad del software, qué tanto me puede hacer, puedo hacer todo el proceso desde el procesamiento de datos topográficos hasta los productos finales. Es una pregunta que siempre nos hacemos. La velocidad de cómputo, ¿es el software está suficientemente preparado para manejar la información que dispongo? Anteriormente, hasta hace aproximadamente 10 años, los software no tenían mayor demanda desde el punto de vista de los datos topográficos, porque bueno, estábamos acostumbrados a manejar las secciones transversales, la información cada 20 metros, cada 10 metros. Hoy en día, cuando tenemos información producto de una aerofotogrametría de 60 puntos por metro cuadrado, pues necesitamos preguntarnos, ¿mi software y mi hardware está preparado para procesar estos datos? ¿Está mi software ofrece fidelidad en la interpretación de los datos que estoy revisando? Es interesante esto porque cuando estamos hablando de un proyecto de vialidad en un ámbito conocido, bueno, a lo mejor es sencillo saber si el software está interpretando adecuadamente o no el proyecto. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a proyectos en los cuales no conocemos realmente la zona donde estamos ejecutando el proyecto? Es necesario, en estos casos, pues, confiar en el software y, bueno, la información topográfica moderna pues nos permite acercarnos un poquito más a partir de la aerofotogrametría. Otro aspecto fundamental en este momento es la posibilidad de auditoría y de edición de los datos. Una vez que hemos procesado los datos, una vez que hemos procesado nuestro proyecto, necesitamos no solo desde el punto de vista gráfico, necesitamos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de texto, de informes, poder editar los datos en función de cómo el proyectista pues considere conveniente. De allí que es importante la variabilidad de los formatos de interpretación y las múltiples opciones de reporte que pueda tener el software. Otros aspectos fundamentales en el desarrollo del proyecto de vialidad que están asociados al software es la posibilidad de manejo simultáneo de múltiples trazados. Con tanta información topográfica, con tanta rapidez que tenemos, ya no nos limitamos a una franja de 50 metros de topografía. Ahora podemos tener kilómetros cuadrados de topografía para desarrollar un proyecto. Por lo tanto, tenemos que llevar el software a su máxima expresión con la finalidad de poder obtener los resultados que nosotros estamos buscando. Otra de las cosas que han venido desarrollando los software en los últimos años es la edición y actualización de datos en tiempo real. Modificar una curva vertical, modificar un alineamiento horizontal y yo ver la afectación que ese alineamiento horizontal o vertical va a tener en la topografía, bien sea en el corte, en el relleno, la necesidad de que yo deba tener obras hidráulicas especiales, entre otros aspectos, hacen que la edición en tiempo real sea un aspecto fundamental. Otro aspecto de significativa importancia es la auditoría de los datos que yo puedo hacer con las normas, los resultados con las normas nacionales o internacionales. Y bueno, con lo que han venido naciendo los software más tímidamente a principios, quizás a finales de mediados de los 90 y principios de la década pasada, tiene que ver con la generación de los modelos tridimensionales. Anteriormente, los modelos tridimensionales eran una novedad en el software y estaba asociado un poco a ver cómo era la autopista o cómo era la carretera, cómo era la calle. Hoy en día, los modelos tridimensionales están asociados ya a el entorno BIM. Ya nosotros pensamos en el modelo tridimensional como una herramienta para la evaluación de nuestro proyecto en el entorno. Es decir,
en el ecosistema en el cual la vialidad se va a desarrollar. En este sentido, Building Information Modeling no es un modelo tridimensional. Anteriormente pensábamos en ello, o el BIM tomó los modelos tridimensionales de la vía como una parte del todo. En realidad, los BIMs no es otra cosa que la integración coordinada de todas las variables del ecosistema que participan en el proyecto. Y esa más la capacidad de procesamiento de datos son las grandes exigencias de los software de vialidad de hoy en día. Veamos, por ejemplo, esta gráfica. En esta gráfica podemos observar, esto es una gráfica tomada de Adam Strafaci. En esta gráfica podemos observar cómo evolucionan los costos del proyecto en la línea roja, ¿sí?, con respecto a la posibilidad real de impacto sobre el mismo. Me refiero a las etapas de la ingeniería. Veamos que, por ejemplo, en etapas tempranas de la ingeniería, cualquier decisión que tomemos en esas etapas va a tener poco impacto desde el punto de vista económico, pero un gran impacto desde el punto de vista de la obra. Y en la medida que el proyecto avanza, podemos ver cómo esta tendencia se invierte. Y las decisiones que nosotros tengamos o que tomemos en los procesos de construcción o en las etapas de ingeniería de detalle tienen un alto costo, pero un poco impacto. Entonces, por ejemplo, si en la etapa temprana de la ingeniería decidimos hacer la vialidad en una zona donde hay que hacer un túnel y empezamos a excavar el túnel, resultó ser que en algún momento del proyecto nos dimos cuenta que desde el punto de vista geológico o desde el punto de vista ambiental es imposible excavar el túnel, pues ya probablemente va a ser una decisión que no vamos a poder cambiar. Allí es donde entra en juego el BIM, los procesos de trabajo en el ambiente BIM. Es decir, nosotros vamos a poder integrar toda la ingeniería o todo el ecosistema en las etapas tempranas de ingenierías conceptuales y básicas y tomar decisiones, y las decisiones van a tener un impacto significativo en el desarrollo del proyecto. Es importante recordar que los software de vialidad y topografía nacen de hecho en el entorno BIM. Hoy en día, de lo que se trata es de mejorar la interfaz con otras disciplinas, estructuras, por ejemplo, e incorporar nuevas herramientas como los sistemas de información geográfica. Ahora, vamos a hablar unos minutos del pavimento en el contexto del servicio vial. La geometría y el pavimento son el vínculo real entre la vía y el usuario. De allí la importancia de la superficie de rodamiento en el proyecto vial. Cuando nosotros circulamos como usuarios en una carretera, esencialmente vemos dos cosas. Una, la geometría, la comodidad, el confort de la geometría, y la otra, el pavimento. El confort del usuario, generalmente cuando no nos percatamos que estamos de hecho circulando por una autopista o una carretera, es porque la carretera tiene un pavimento en buenas condiciones y porque la geometría es acorde con las características de uso del proyecto. Cuando nos sentimos incómodos, cuando hay accidentalidad en la carretera, es porque probablemente no fueron considerados todos los aspectos en las etapas de proyecto de la vía. Una clasificación internacional de la que podemos hablar en cómo calificar la calidad de rodamiento de un pavimento está asociado a el índice de condición de pavimento, por ejemplo. Sabemos que pavimentos en buenas condiciones tienen una clasificación cercana al 100 y que pavimentos en malas condiciones pues tienen una calificación cercana a 0. Si vemos esto desde el punto de vista de cómo circulamos y los costos, vemos que en la medida en que la condición del pavimento es muy buena o buena, pues nuestros costos operacionales decaen. Y en el momento que empieza a aumentar los costos, automáticamente hay una relación en la calidad del pavimento. Cuando la calidad del pavimento empeora, pues nuestros costos operacionales se incrementan. AASHTO
La ASTO, desde que pues, creó la metodología de análisis y diseño estructural de pavimento, pues ha pensado en este aspecto. Y al igual que, como venimos conversando con la selección del trazado, con la selección de la ruta, la elección de la ruta del proyecto vial, pues la selección del pavimento y un poquito más científicamente de la estrategia de pavimentación es una característica similar. Vean que nosotros podemos tener proyectos con diferente vida útil, con diferentes periodos de análisis, diferentes periodos de diseño, y una de las formas de decidir cuáles de nuestras opciones es la mejor tiene que ver con el usuario, tiene que ver con los costos operacionales, tiene que ver con la serviciabilidad del proyecto. Los costos, como por definición más o menos los manejamos, son los costos de construcción, los costos de conservación y los costos operativos. La Administración Americana de Carreteras, en su trabajo, publicó un trabajo en el año 2011 sobre los costos del usuario en zonas de trabajo. En ese trabajo se consideraron, en ese estudio, se consideraron aspectos como la ocupación vehicular, el ingreso promedio en Estados Unidos y el tiempo de viaje. En ese trabajo se obtuvieron datos como, por ejemplo, un vehículo de pasajeros tiene un costo por hora de $21,89 y un camión con remolque tiene un costo promedio de $29,65 la hora. Este costo del cual les estoy hablando es el costo de circular por la vía. Ahora imaginemos por un momento que tenemos una vialidad en malas condiciones, una vialidad llena de huecos, una vialidad en mantenimiento, una vialidad que geométricamente no fue bien diseñada, que por lo tanto genera accidentalidad, entre otros aspectos. Bueno, multipliquemos este costo unitario por los usuarios que circulan o los vehículos que utilizan una vialidad por día. Y tendremos una idea de lo que significan los costos operacionales o, como se conoce en algunos países, los costos del usuario. A nivel del proyecto, entonces, los objetivos en términos de vialidad están asociados a incrementar la capacidad, por ejemplo, y el uso de materiales de larga vida útil. Y este último aspecto está directamente relacionado con el pavimento. Aquí volvemos a ver la gráfica que comentamos hace unos minutos. Y si nosotros analizamos la utilización de materiales de larga vida útil, esta es una decisión tomada en etapas tempranas de la ingeniería, pero que va a impactar significativamente en la fase operativa del proyecto. Si yo requiero poco mantenimiento, probablemente tendré una inversión importante en términos de la inversión inicial o de los costos de construcción, pero con toda seguridad voy a reducir los costos del usuario, voy a reducir los costos operacionales, que como ya se dijo en la lámina anterior, pues son significativos. Entonces allí es donde debe estar el foco de las decisiones que tomamos a nivel de proyecto. En resumen, los proyectos de vialidad modernos se caracterizan por la cantidad de datos disponibles y el procesamiento de estos en muy cortos periodos, requiriendo pocos pero eficientes recursos tecnológicos y humanos, y considerando de manera especial el impacto sobre el usuario y la ciudad, especialmente en términos de costos operacionales, la seguridad vial y el desarrollo. Señores, la vialidad hoy en día es tan importante como lo fue para los romanos 300 años antes de Cristo. Hoy en día pasa a ser un elemento fundamental del desarrollo de las naciones, de las ciudades. No olvidemos que los que estamos en países en vías de desarrollo, debemos establecer el nuevo concepto de la vialidad. La vialidad para el usuario, la vialidad para la ciudad, y no ciudades para las vías o para los vehículos. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.
De acuerdo, pues si le parece vamos a abrir la ronda de preguntas. Entonces, los asistentes que quieran realizar preguntas pueden enviar a través del panel de preguntas del menú. Ya hemos recibido algunas, entonces vamos a ir remitiéndolas. La primera es de Iván Sanango. Dice así: en función de la necesidad de las grandes ciudades, ¿cómo se puede convenir o integrar en los estudios para vencer el aspecto ambiental toda vez que quiera dar lugar a parterres o aceras verdes que se estén viendo que son imposibles desarrollar en ciudades caotizadas de tráfico? Si necesita Bueno, que la repite otra vez, la vuelvo a leer, ¿de acuerdo? Porque sí, esta pregunta es un poco largo. sí, repítemela, por favor. Vale. En función de la necesidad de las grandes ciudades, cómo se puede convenir o integrar en los estudios para vencer el aspecto ambiental, toda vez que quiera dar lugar a parterres u aceras verdes que estén viendo que son imposibles de desarrollar en ciudades caotizadas de tráfico. Sí. Por lo que leo, pregunta, o sea, cuáles serían los sistemas para poder integrar sistemas, bueno, soluciones de parterres o aceras verdes dentro de ciudades que tienen un sistema pues bastante caótico. Sí, mira, yo sí creo entender un poco el planteamiento. ¿Cómo es el nombre de la pregunta, de quien hace la pregunta, por favor? Sí, Iván Sanango. De Iván, sí. Bueno, a ver, primero que hay que verlo es que en este momento el concepto ha cambiado. O sea, es lo primero que tenemos que entender los ingenieros viales. El concepto que teníamos los ingenieros viales históricamente era, mira, por aquí va a pasar una autopista y apártese todo el mundo. Hoy en día el concepto cambia radicalmente en el momento que entendimos que la ciudad no es para los vehículos o para las autopistas, es para el ciudadano. Hay ejemplos de ciudades como Tokio, San Francisco, que han simplemente eliminado autopistas para convertirlas en centros urbanos, en centros para compartir la familia. Y bueno, la forma, lo que ha venido, el cambio ha venido donde el ingeniero vial ha tenido que entender este aspecto, ha tenido que adaptarse y hacerse una reingeniería de la forma como piensa la vialidad. En realidad el problema no es de la ciudad, el problema es del ingeniero vial. Somos nosotros los que tenemos que pensar en vialidades con facilidades, por ejemplo, para circulación peatonal, vialidades, impulsar, por ejemplo, fíjate que la tendencia mundial es menos vialidad y más sistemas de transporte masivo. Lo que se quiere son metrobús, sistemas de transporte superficial, tipo autobuses de gran magnitud, sistemas de monorriel, sistemas donde el impacto sobre la ciudad pues sea el mínimo posible, donde el usuario, entre paréntesis, esté obligado a caminar, ojo, vale la pena destacar que la tendencia más que esté obligado es que se sienta motivado a caminar o utilizar, por ejemplo, una bicicleta, ¿no? Eso es la tendencia. ¿Cómo va a ser el ingeniero de vías para llegar a ese punto? Pues sencillamente va a tener que hacer una reingeniería de la forma como se piensan las autopistas. Entre paréntesis, las autopistas y las vías importantes siempre van a ser necesarias, ¿no? Pero ya no desprendidas y a costa de lo que sea. Ya no es que voy a pasar una autopista por cualquier sitio porque es necesario. Hoy en día la autopista va a pasar por aquí, bueno, tengo que evaluar el ecosistema, ¿no? Que es un poco lo que estábamos conversando al principio de la presentación. Gracias. Bueno, tenemos un comentario de Irán Peña. Excelente, felicidades. La siguiente pregunta es de Alexandri Velázquez. Buenas tardes, una consulta. ¿Qué programa usa para entrar en un entorno BIM de carreteras? Porque se escucha más sobre BIM para edificaciones y puentes. A ver, el entorno BIM, yo tengo que decirlo, lo conocí hace muchos años, cuando todavía no se llamaba BIM, pero entendíamos que necesitábamos integrar todo. En el caso, bueno, no sé si puedo mencionar alguna marca, Marta, no sé, ¿me confirmas aquí? Claro, puede mencionar Ok. programas. Bueno,
Por ejemplo, uno de los más utilizados en América es el de Autodesk, el Civil 3D, es un programa cuya evolución en los últimos años precisamente ha sido hacia ese lado, ¿no? Hacia el entorno BIM, integrando, por ejemplo, estudios hidrológicos, todo lo que tiene que ver con la geometría de la vía, estructuras, puentes. Recuerden que la mayoría de estas casas de software, por ejemplo, la gente de Bentley, la gente de Autodesk, tienen lo que llaman suites, ¿no? de software. Entonces tienen un software de estructuras, un software de arquitectura, un software de vialidad. Y bueno, esencialmente la evolución de ellos ha sido, bueno, vamos ahora a darle la posibilidad al proyectista de integrar todo lo que tiene. Entonces, ¿qué hacíamos hace 10 años? Bueno, estaba el ingeniero estructural, estaba el ingeniero imaginemos por ejemplo una planta industrial. Bueno, estaba el ingeniero estructural, como ya les decía, el ingeniero de tubería, el ingeniero vial, el arquitecto, y todos trabajaban sobre esas famosas suites. Y lo que hacíamos era integrar los diferentes productos. El arquitecto entregaba su diseño 3D de su edificio, el ingeniero de vialidad entregaba la malla tridimensional de la topografía modificada, incluyendo vías, coloreadas. Lo hacíamos de una forma más rudimentaria. Hoy en día es bastante más sencillo porque los software permiten asignarle atributos a los productos, es decir, una viga, usted lo llama viga y la viga es gris, por ejemplo, porque es de concreto. La superficie del pavimento es negra porque es concreto asfáltico o mezcla asfáltica, como quiera llamarlo. En pocas palabras, de hecho hay una gran variedad de software en el mercado que permiten ir hacia el modo BIM. El modo BIM no es otra cosa, señores, que ponerle un nombre a algo que hacía muchos años veníamos utilizando, solo que pues sencillamente no lo llamábamos de esa manera. Claro, también hoy en día la irrupción de los sistemas de información geográfico, yo creo que los sistemas de información geográfica han sido el eslabón que estaba faltando. Los sistemas de información geográfico son la herramienta por excelencia que une no solamente los proyectistas en el área de ingeniería, o sea, el geólogo con el hidráulico, con el proyectista estructural, con el de vía, sino al gobierno, es decir, a la alcaldía, a la gobernación, que quiere utilizar ese proyecto o ese modelo tridimensional que hizo la autopista para, por ejemplo, hacerle seguimiento a la accidentabilidad, hacerle seguimiento al mantenimiento de la vía, hacerle seguimiento al tránsito, a la demanda vehicular, es decir, creo que ya no hay forma, creo que hoy en día no existe la posibilidad para ningún software que no se asome siquiera al mundo BIM. O sea, creo que estarían fuera absolutamente del mercado. De acuerdo, gracias. Nos ha llegado, por ejemplo, el comentario de Lina Antonio, que dice, como comentario, una de las tendencias más fuertes en México es realizar liberamientos, sacar a los vehículos de largo itinerario de las zonas urbanas. Creo que era un apunte al comentario que estábamos realizando en la anterior pregunta. Perdóname, repíteme el comentario, es que no se escuchó bien. Disculpa, pues mira, sí, repito el comentario de Lina Antonio. Como comentario, una de las tendencias más fuertes en México es realizar liberamientos, sacar a los vehículos de largo itinerario de las zonas urbanas. Sí, y es una tendencia mundial, o sea, por todas partes tú entras en internet y ves una famosa foto que hay por allí, donde tú ves un autobús comparado, toda la gente que puede ser transportada en un autobús comparada con la que puede ser transportada en sus vehículos particulares, y cuando tú observas esto te das cuenta que la autopista no hace falta. O sea, es que ahí está el cambio de mentalidad, el cambio, la reingeniería para el ingeniero vial. Es decir, ya no necesitamos solamente entender cómo geometrizar, ahora necesitamos entender cómo hacer que el usuario utilice los sistemas de transporte masivo, reducimos las vías, incorporamos, hacemos una sección vial más amigable con el entorno, con la ciudad. Esa es la tendencia, sin duda. Bien, otra pregunta de Roberto García. ¿Cómo se integrarían los nuevos concretos en este tipo de vialidades como es el concreto emisor de luz? No escuché la pregunta. Repito, Roberto García, ¿cómo se integrarían los nuevos concretos en este tipo de vialidades, como es el concreto emisor de luz?
Bueno, mira, hoy en día hay muchas cosas que ver, ¿no? Y de hecho, la tecnología ha ido a pasos agigantados. Voy a decir algo que probablemente va a sonar quizás hasta irónico, pero la vialidad hoy en día ya no existe per se por la vialidad. En muchos países la vialidad la están utilizando para producir energía, para producir energía para la ciudad. A ver, o sea, lo que se quiere es que la funcionabilidad de la vialidad adaptada, yo diría que es algo así como una tercera, cuarta generación de proyectos de vialidad, ya no solo lo necesitamos para que circulen los vehículos, ahora lo necesitamos para que produzcan energía, para que nos ahorren energía, sin duda. Hay muchas cosas que se están haciendo en el mundo entero, de verdad. Y bueno, el caso de concretos con ciertas propiedades, placas que toman la energía de la rodadura del vehículo para iluminar la carretera, concretos asfálticos con nanotecnología. O sea, estamos hablando de eso hoy en día. Estamos hablando de concretos asfálticos que miden todo lo que está sucediendo sobre la carretera: temperatura, humedad, presión de inflado de los neumáticos, cantidad de vehículos. Estamos sencillamente en una nueva generación de vialidad. Por eso decía que yo dificulto que la vialidad desaparezca, o las grandes autopistas desaparezcan en el corto plazo. Lo que sí va a suceder, o en el mediano y largo plazo, lo que sí va a suceder es que vamos a observar sin duda una transformación gigantesca de la función de la vialidad en el entorno, en el entorno de los países, en el desarrollo de los países. Bien, bueno, nos están llegando muchos comentarios. Por ejemplo, Alejandro García: felicitaciones por este seminario, profesor. Saludos desde Carabobo, Venezuela. O Dorimar Karina: excelente aporte de información. Entonces, nos están llegando muchas preguntas. Entonces, vamos a intentar ser un poco más breves para el fin de agilizar y poder responder a todos los asistentes, ¿de acuerdo? Ok, excelente. Bien, la siguiente pregunta es de Aquiles Orozco: ¿cómo sé cuando una vialidad está mal diseñada? Bueno, como usuario, en el momento en que el vehículo, usted va circulando a la velocidad de diseño y el vehículo no es estable en la autopista, esa autopista está mal diseñada, sin duda. Además, hay que tener claro que para el usuario común es un hecho difícil de saber, excepto cuando la vialidad bajo las condiciones de operación correctas no cumple con su función. Y desde el punto de vista del proyecto, del proyectista, pues cuando no cumple con los aspectos normativos, ¿no? Creo que por ahí deben andar. Y ojo, vale la pena destacar que esa ha sido otra de las cosas que nos han venido aportando los software en los últimos años. Cuando uno le asigna el software, la normativa sobre la cual queremos verificar el proyecto, pues empezamos a ver alertas en el programa que nos dan una idea de dónde estamos mal y por qué no estamos haciendo las cosas adecuadamente. De acuerdo. Seguimos a la siguiente pregunta de Hernán Reyes: ¿cuáles son las limitaciones que podrían existir para utilizar un software para el diseño de una vialidad en su totalidad, desde la toma de datos para el diseño final, hasta el diseño final? Bueno, limitaciones, como les comenté a lo largo de la presentación, las limitaciones fundamentales están en la capacidad de procesamiento de datos, y realmente la limitación del software es el proyectista quien la establece, porque bueno, proyectos pequeños, proyectos que no tienen gran magnitud, pues bueno, le asignamos una recolección de datos asociada a esa magnitud del proyecto, y probablemente con cualquier software podamos resolver el problema. Pero hoy en día, pues, es muy común tener gran cantidad de datos, entonces necesitamos software y hardware que sea capaz de procesarlos a una velocidad importante. Aquí hay que decir algo, ¿no? Los ingenieros viales no tenemos la paciencia de los ingenieros estructurales, ¿no? Los ingenieros estructurales están más acostumbrados a hacer sus proyectos y dejar el programa iterando. Nosotros no tenemos esa paciencia y necesitamos software que nos responda en cuestión de segundos. Bien, la siguiente pregunta es de Paolo Lapadula:
y tiene un poco a ver con lo que estábamos comentando del software. ¿Cuál software brinda mayor capacidad o es el más indicado en el manejo total de los datos del proyecto de vialidad hoy en día? Mira, eso es una respuesta difícil, ¿no? En realidad no hay forma, además, muchos países, cada país tiene, o cada zona geográfica, podríamos decirlo. Yo diría que en América probablemente Autodesk quizás tiene la batuta en este aspecto. La gente de Bentley ha hecho cosas importantes también, las viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. En Europa pues hay otras opciones, en realidad es difícil decir cuál software tiene mayor capacidad de procesamiento y es más amigable, porque es otro asunto importante. A veces tenemos software muy amigables, pero que no cumplen con todos los requisitos que necesitamos en cuanto a edición, auditoría de datos, etcétera, ¿no? Entonces, eso quizás es difícil de responder. Bien, pues vamos a empezar con las 10 últimas preguntas porque nos están llegando y yo creo que, bueno, quizá los temas pueden empezar a repetirse. Daniel Barbosa, ¿es Civil 3D el mejor software? ¿Debería incluirse medio como la bicicleta en un proyecto vial? Para un ingeniero recién graduado, ¿dónde pueden seguir tomando cursos más especializados en la área vial desde Venezuela? Nos indica que es un excelente el curso que se ha programado y también nos pregunta dónde podemos especializarnos o tener cursos sobre Civil 3D en Venezuela. Si quiere, le voy repitiendo las partes porque era una pregunta muy larga. Repíteme la primera parte, que es la Civil, Vale. vamos a la pregunta. Sí. ¿Es Civil 3D el mejor software? ¿Deberían incluirse medio como la bicicleta en un proyecto vial? Ok, a ver, repitiendo la respuesta anterior, no podemos decir que Civil sea el mejor software en el diseño vial. Es un software importante, sin duda, es un software muy utilizado en América, especialmente acá en Venezuela. En términos de las secciones viales, tomando en cuenta ciclovías, por ejemplo, sin duda. Era parte de la pregunta que respondíamos hace unos minutos. Sí, las nuevas secciones viales probablemente tendrán en cuenta ciclovías, caminerías, zonas verdes, etc. Definitivamente creo que es la tendencia. La siguiente pregunta de Daniel Barbosa era para un ingeniero recién graduado, ¿dónde puede seguir tomando cursos más especializados en el área vial desde Venezuela? Bueno, aquí yo quiero comentar por parte de Figurat que este seminario que ha realizado el ingeniero Aristides Trillo formará parte de un curso que se está preparando cara al siguiente curso formativo, el cual es una formación online desde Figurat. Okay. Si quiere comentar algo más usted, ingeniero. Puntualmente eso que tú dijiste, exactamente. De acuerdo. Daniel también nos preguntaba dónde podemos especializarnos o tener cursos sobre Civil 3D en Venezuela. Bueno, en Venezuela hay muchas alternativas, ¿no? Para esto. Básicamente es cosa de buscarlo por allí. Creo que no puedo decir exactamente dónde, pero hay muchas alternativas, ¿no? Bien. Manuel Páez nos dice, muy agradecido por el aporte, felicidades a Figurat y al ingeniero Aristides. Ha gustado mucho la exposición, bueno, ingeniero. Me alegro mucho. Bueno, la siguiente pregunta es de Jackson Marcano. Si tengo un pavimento con fallas en la misma, tales como bache y piel de cocodrilo, causados por un mal bombeo de la vía, ¿qué es más factible económicamente? ¿Rediseñar el bombeo o reparar las fallas de la vía? Bueno, depende. En el caso de la sección transversal, si el bombeo es parte, digamos, de un tramo recto, por ejemplo, el bombeo es algo que sencillamente no se puede modificar, a menos que esté mal inclinado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que la solución casi siempre está orientada a resolver el problema en el pavimento. Es decir, probablemente haya y a lo mejor ni siquiera en el pavimento, sino en el drenaje exactamente, ¿no? En las obras longitudinales y transversales que van a conducir el agua escorrentía superficial. Evidentemente, para poner en funcionamiento la vía de manera adecuada, pues tiene que ser resuelto el problema del pavimento. Pero sin duda el origen del problema pudiera estar en las obras de drenaje, y es parte de lo que hablábamos
durante la presentación que está relacionada con el ecosistema vial, ¿no? Y el drenaje es parte de ese ecosistema. Bien, siguiente pregunta de Héctor Lara. Felicitaciones por la ponencia. En función de la movilidad en las ciudades, ¿son las ciclovías parte de esta nueva tendencia de desarrollo de la vila? Sí, bueno, Del vial, perdón. correcto, sí, como lo respondimos hace unos minuticos, efectivamente, la ciclovía va a pasar a formar parte del ABC de los nuevos proyectos de vialidad. De hecho, no, pareciera que estuviéramos hablando de un futuro próximo, estamos hablando del presente. Las ciclovías son el presente de la movilidad en la ciudad. Bien, siguiente pregunta de Lina Antonio. ¿Qué programa recomienda para procesar los datos del LIDAR? Bueno, ellos tienen, LIDAR en las diferentes casas tienen software propio que permiten procesar los datos, es decir, procesar la data obtenida del vuelo, ¿no? Ellos tienen sus marcas, digamos, propias en algunos casos. En el caso, recuerden que en este momento estamos hablando desde el punto de vista del ingeniero sentado en su oficina haciendo el proyecto. Y en ese caso caemos nuevamente en las herramientas que hay en el mercado, llámese Bentley, Autodesk, Strato, cualquiera de los software que hay, puedan procesar esos datos. Ojo, repito, LIDAR es uno de el gran beneficio es quizás la gran desventaja del LIDAR, y es la magnitud y densidad de los datos. Por ejemplo, una de las cosas que sí tenemos que cuidar como ingenieros proyectistas o como proyectistas de vialidad, es obtener la data como mínimo en dos versiones. Por ejemplo, podemos pensar en mallas de 10 por 10 y mallas de 1 por 1, de tal manera que podamos utilizar las mallas más densas en zonas donde tenemos más accidentes topográficos, ríos, por ejemplo, cauces, pudieran ser zonas donde pudiéramos estar usando la malla más densa, ¿no? Eso con la finalidad, por ejemplo, de ubicar los estribos adecuadamente en puente, obras transversales, etcétera, ¿no? En ese ámbito sí, los software modernos creo que la mayoría de ellos están capacitados para procesarlo. Genial, pues siguiente pregunta de Tatiana Isabel Bautista. En proyectos que usted ha realizado, ¿cómo ha logrado que los usuarios de la vía se sientan atraídos a los sistemas de transporte masivo sobre los transportes particulares? ¿Qué consejos nos puede aportar para poder realizar proyectos viales que integren adecuadamente el impacto socioambiental y el desarrollo de... Ok, a ver, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Ok, a ver, yo divido esa pregunta en dos partes, ¿no? La primera parte relacionada con los sistemas de transporte masivo. Yo creo que todo comienza con la planificación urbana. El alcalde, el gobernador de la zona geográfica establece un poco en función, hay una frase por ahí interesante que dice que las ciudades o los ciudadanos primero tienen que establecer qué ciudad quieren, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues los sistemas de transporte masivo han empezado a ser, o son desde hace muchos años, una respuesta. Los sistemas subterráneos, los sistemas superficiales, los autobuses. Lo interesante aquí es agrupar a la gente, hacer su traslado eficiente. Y aquí es donde viene lo interesante. El sistema de transporte masivo es atractivo por múltiples razones. Yo dejaría mi carro en mi casa. ¿Por qué yo utilizo mi carro? Bueno, porque es confortable, porque me siento cómodo, porque llego relativamente rápido a mi sitio de destino y porque estoy seguro desde el punto de vista de la seguridad física, ¿no? Bueno, el transporte masivo tiene que ofrecer eso. El sistema de transporte masivo tiene que ofrecer las mismas prestaciones que el sistema, que tu vehículo particular, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en muchos países del mundo por decir algo, un acercamiento a los sistemas de transporte masivo, por supuesto con sus distancias, son los canales de contraflujo. Los canales de contraflujo están limitados, por ejemplo, acá en Venezuela, a vehículos con más de un ocupante. Eso, el sentido de esto es reducir la cantidad de vehículos. Y el éxito, repito, en este momento tenemos una especie de competencia feroz entre el usuario que quiere tener su vehículo y circular en él y
el gobierno que necesita encarecidamente que utilicen los sistemas de transporte masivo. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, debe hacer una oferta, tener una oferta de sistemas de transporte masivo que cumplan con las expectativas y con lo que quiere el usuario. Después viene la adaptación de las autopistas, después de eso, después que logremos ese acuerdo, después que ese acuerdo ciudadano-gobierno se logra, entonces viene la evolución de la vialidad. Ya dejan de ser necesarias vialidades de grandes magnitudes dentro de las ciudades y empezamos a ver las cosas desde una óptica diferente. Pero mientras ese gran acuerdo sociedad-gobierno no se logra, pues es muy difícil que lleguemos a lo que... Bien, mire. La siguiente intervención es de Iván Sanango, que nos comenta: ingeniero Iván Sanango, gracias desde Quito, Ecuador, muy amable, excelente. Nos da las gracias. Muchas gracias. La siguiente es Dorimar Karina Herrera. Si el eje principal para el desarrollo de un país es la infraestructura vial, no me queda claro el por qué lo que se quiere lograr es disminuir las construcciones de las mismas. Sí, es interesante esa pregunta. Y recuerden que cuando comenzamos la presentación y vimos la Vía Apia de Roma, ¿no? Creo que es la primera vialidad que se conoce en la historia de la humanidad. Y el Imperio Romano logró, entre otras cosas, por múltiples razones, pero entre ellas está la vialidad. La vialidad logró consolidar el Imperio Romano, permitió la consolidación del Imperio Romano. Pero hemos cambiado. El mundo ha evolucionado de una manera significativa y nos hemos dado cuenta que muchas veces tenemos nuestra casa y en el otro lado decidieron pasar una autopista y que tiene ahí probablemente 20 años, pero al otro lado de esa autopista hay un parque. La pregunta es, ¿cómo hago para pasar de mi casa a ese parque, ¿no? Esa es la pregunta que se han hecho muchos ciudadanos y que finalmente han venido escuchando los gobiernos del mundo entero. Les decía en parte de la presentación, en el mundo industrializado, en el mundo desarrollado, las Smart Cities se convirtieron en una especie de moda, ¿no? Pasaron de ser ciudades sustentables a convertirse en ciudades inteligentes. Ya el hecho de ser sustentable es parte de ser una ciudad inteligente. Claro, los países desarrollados tienen una gran infraestructura, una cultura interesante para poder aceptar ciertas cosas y ciertos cambios. El ciudadano siempre ha sido prioridad. En los países latinoamericanos esto ha sido un proceso un poquito más complejo. Los gobiernos que se han dado cuenta de que convertir las ciudades en ciudades modernas, les decía que para nosotros el concepto de ciudad emergente es un concepto quizás más acorde. La ciudad es como decir que la ciudad emerge de sus entrañas, la ciudad se convierte en algo mejor, más pensado para la persona. Ciertamente la persona que hace la pregunta, es difícil entender cómo vamos a hacer en el futuro sin nuestras grandes autopistas o pensar nuestras ciudades sin nuestras grandes autopistas. Y yo, por mencionar una ciudad cualquiera, la ciudad de Miami en Estados Unidos, es una ciudad interesante porque es una ciudad con muchísimas vías de comunicación, con vialidades imponentes, que tú te sientes, cuando la visitas, sientes que te sientes intimidado por todo esto, no sientes que la ciudad te absorbe en gran medida. Bueno, creo que lo que se quiere en el mediano plazo es precisamente que sea el ciudadano el que manda en la ciudad. Creo que ese es el futuro. Besser hace muchísimos años decía que las ciudades, él pensaba las ciudades como una especie de núcleo central rodeado grandes fincas, parques, con un núcleo central, en las fincas y zonas agrícolas en la periferia y un núcleo central de parques, de zonas de compartir. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Bien, Tatiana Isabel nos ha remitido: opino que lo que el ingeniero quiso decir no es reducir la construcción de las vías, sino optimizar la eficiencia de las vías, es decir, que circulen más pasajeros sin necesidad de ampliar la vía. Es decir, sin necesidad de demoles estructuras o acabar con el espacio público. Exactamente. Sí, ese es el primer paso. Pero el próximo paso quizás
es limitar las construcciones, sin duda. Creo que el próximo paso pudiera estar alrededor de menos infraestructuras. Todo parece indicar que eso va a ser. Bien, pues entramos en las dos últimas preguntas. Edwin Flores, ¿considera usted que el volumen 30% del TMDA es un parámetro adecuado para asumirlo como volumen directriz de diseño? A ver, entiendo que me está hablando sobre la capacidad, ¿no? Y esto es importante entenderlo muy bien. Hay proyectos en los cuales nosotros podemos entender la capacidad, a ver, va a depender primero que nada de la importancia de la vía, va a depender de la demanda del proyecto, depende de la oferta que haya dentro de la ciudad. Recuerden que no todos los países son iguales y esto es otra cosa importante. Con ustedes, pues en este momento con seguridad tengo la oportunidad quizás de llegar a muchos países, pero no todos los países son iguales. Hay países con muchísimas limitaciones desde el punto de vista económico para hacer inversiones en infraestructura y en algunas oportunidades hacen las inversiones con muy pocos recursos y se ven obligados a ir a los límites en cuanto a la capacidad. Hay otros países donde tenemos, donde hay menos limitaciones y entonces ustedes vemos esas grandes autopistas con muy pocos vehículos, ¿no? Entonces, a ver, es un asunto, digamos, que va a depender un poco de la idiosincrasia del país y depende un poco también de la posibilidad de la oferta que haya de infraestructura en la zona. Gracias. Pues el siguiente comentario es de Jesús Enrique Rivero, que dice: desde el estado de Trujillo, Jesús Rivero, felicitaciones por el seminario, es de gran provecho, éxitos. Pues gracias. La última pregunta que vamos a contestar es la de Manuel Páñez, ingeniero Arístides. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuáles serían las técnicas de mantenimiento que se aplicarían a las vialidades de hoy en día? A ver, como ya hemos visto, la vialidad pues pasa a ser, sin duda, de hecho la conversación y las preguntas se han centrado en dos puntos fundamentales, el software y el usuario, ¿no? Yo me voy a concentrar para responder esta pregunta en el usuario. Cuando pensamos en los costos del usuario, los costos operacionales, y imaginemos por un momento que tenemos una cola de 4 kilómetros en una vialidad de 5 canales de circulación por sentido, bueno, multipliquemos $20, algo más de $20 por cada uno de esos vehículos y tendremos la idea de lo que cuesta esa cola, ¿no? Y por un segundo pensemos que esa cola se debe a mantenimiento. Tengo que decir que mi especialidad es ingeniería de pavimentos precisamente y yo más que nadie estoy consciente de que el éxito de la vida útil de un pavimento es el mantenimiento. Sin embargo, lo que estamos buscando es mejorar las prestaciones de los materiales. Recuérdense que en ingeniería de pavimentos las secciones o los diseños se hacen para un periodo de vida. Sin embargo, en ese periodo de vida del pavimento, para cumplir ese periodo de vida debe haber mantenimiento. Entonces lo que queremos son materiales que tengan un mejor desempeño. De allí nace, un poco pensando en esto, nace la guía mecanística empírica en los Estados Unidos, que ha sido muy estudiada de norte a sur en América, y el objetivo, entre otros, por supuesto, es la caracterización de los materiales. Estudiar los materiales, utilizar los materiales con una evaluación real del entorno, de las cargas a las cuales va a ser sometida. Es un tema sumamente amplio. Y por lo menos, por ejemplo, en nuestros países, una de las cosas que estamos haciendo un poco es viendo qué aspectos de esta guía mecánica empírica se acercan a nosotros, estudiando un poco nuestros materiales, cómo hacer las mezclas asfálticas más resistentes, mezclas asfálticas más competentes, cómo en algunos países del mundo, quizás no tanto en Venezuela, pero sí en otros países, la diferencia entre pavimento rígido y pavimento flexible son muy pocas. De hecho, parte del proceso de análisis
trata las dos soluciones por igual. En Venezuela no es tan así, pero ese hecho, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista del costo en el ciclo de vida y las acciones de mantenimiento que se requieren a largo plazo, pues el pavimento rígido empieza a asomar la cabeza, ¿no? Como se dice coloquialmente. Materiales, como les dije hace unos minutos, materiales modernos, en muchos países del mundo los materiales sintéticos, los polímeros, la nanotecnología dentro de la estructura son aspectos fundamentales. Bien, pues tenemos muchas felicitaciones. Por ejemplo, Jocelyn Caballero, excelente aporte, profesor. Vicet Alejandra, excelente curso ingeniero y muchas gracias. Lina Antonio, excelente seminario. Roberto García, excelente seminario, muy buenas aportaciones desde México. Entonces, lamentablemente, sé que se han quedado algunas preguntas en el tintero. Próximamente vamos a programar más seminarios técnicos sobre el tema de vialidades. Entonces, os remito a que estéis atentos a las redes sociales de Cigurat, a la página de Cigurat, incluso el canal de YouTube de Cigurat, en el cual saldrán programadas los próximos seminarios técnicos. Y muy agradecidos por el seminario que ha realizado el ingeniero Arístides Trillo. Realmente los asistentes han estado muy atentos a todas sus explicaciones y ya ve que han llegado un montón de preguntas y de hecho hay muchas que se han quedado sin poder contestar. Así que muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Cigurat nuevamente por la oportunidad de dirigirme a este público tan amplio. De verdad ha sido un verdadero honor y un gusto compartir con ustedes nuestra experiencia. Espero que haya una próxima oportunidad y bueno, un abrazo para todas aquellas personas que estuvieron con nosotros. Seguro. Bueno, lo comento que Cigurat está preparando para el próximo curso un máster y cursos de vialidad. Entonces, estar atentos a todos los asistentes que estén interesados en el tema, porque habrán noticias pronto. Muchas gracias a todos por asistir, por estar aquí en el seminario durante toda la videoconferencia y buenas noches desde Barcelona, buenas tardes desde Venezuela. Saludos.